Vingegaard y Pogačar. Pogačar y Vingegaard. Posiblemente los dos nombres más sonados en el mundo del ciclismo en los últimos años, y con muchísima razón, ya que esos dos corredores han involucrado en una batalla feroz en los últimos 4 Tours de Francia, donde ambos han terminado en primera y segunda posición de la carrera más grande del mundo del ciclismo. Así que en el día de hoy repasaremos el comienzo de la carrera de cada uno y cómo fueron sus primeros enfrentamientos, ya que vamos a dividir esta rivalidad en 2 capítulos para que podamos vivir de la mejor manera posible uno de los duelos más icónicos de los últimos años y del siglo XXI en el ciclismo mundial. Así que sin más que añadir, es momento de comenzar con este gran duelo entre Vingegaard y Pogačar. Antes de comenzar con los duelos, como bien les dije, vamos a comenzar primero que nada con cómo fue el comienzo de la carrera de cada uno de los ciclistas. Primeramente vamos a empezar con Jonas Vingegaard, corredor danés actualmente con 28 años y ciclista actual del equipo Visma Lease Bike. Jonas Vingegaard comenzó su carrera como ciclista, combinando su trabajo de ciclismo también siendo pescador, ya que en aquel momento no tenía un equipo profesional el cual le pudiera dar para poder vivir. Pero en un momento, en el año 2018, consiguió un contrato muy especial por el equipo filial del Jumbo Visma después de romper el récord. Una subida muy conocida en el mundo del ciclismo, especialmente en Andorra, el Col de Rei, donde Jonas, a una edad muy temprana, con tan solo 20 años, había hecho el récord de la subida. Eso llamó la atención del equipo Jumbo, el cual lo fichó en aquel momento. Eso generó que en el año 2019 debutara como ciclista profesional. En su primer año como profesional, Jonas ya dio algunos signos de nivel de alta calidad y de hecho consiguió su primera victoria. La primera victoria como profesional se dio en la Vuelta a Polonia, una carrera World Tour que se disputa en agosto, y ahí el pequeño Jonas se dio a conocer por primera vez en el mundo del ciclismo, ya que aquel día consiguió el liderato. Al final no consiguió la victoria general, pero dio sus primeros indicios de que tenía un muy alto potencial. Su progreso continuó en el año 2020, donde pese a que no consiguió ninguna victoria en el año de la pandemia, sí que hizo una actuación la cual lo hizo conocerse ante el mundo del ciclismo en las grandes vueltas, ya que vimos como en la etapa más dura de la Vuelta a España del año 2020, en la subida a uno de los puertos más duros del ciclismo, el cual es el Alto del Angliru, el corredor Jonas Vingegaard, en su trabajo de gregario hacia su líder en aquel momento, Primož Roglič, hizo un gran trabajo dejando el grupo en tan solo 10 corredores en una de las subidas más difíciles del ciclismo. Pero también es cierto que más allá de este resultado no tuvo más que destacar durante toda la temporada del año 2020. Con esto en mente, para el año 2021 nos topamos con que en un principio no iría al Tour de Francia de aquel año, ya que el equipo Jumbo había anunciado su equipo desde el mes de enero, pero se abrió una pequeña puerta, ya que Tom Dumoulin, corredor que en aquel momento estaba en la selección para ir al Tour de Francia, anunciaba su retiro provisional del ciclismo, por lo cual dejaba una vacante libre en el equipo Jumbo, la cual se iba a decidir dependiendo de los resultados de la temporada de los ciclistas que no estaban convocados. Así que ahí Jonas tenía su oportunidad y vimos como de a poquitos empezó a explotar. Y así vimos que en el mes de febrero Jonas conseguiría su segunda victoria como profesional, en este caso en el UAE Tour, como en la etapa número 6, tras un ataque muy fuerte en los últimos kilómetros, lograba alcanzar a la fuga y llevarse la victoria de etapa por delante de nadie más y nadie menos de Tadej Pogačar, que en aquel momento era el vigente campeón del Tour de Francia. Así que de a poquitos el corredor danés se estaba ganando su puesto en la gran bucle. Su gran nivel se mantuvo durante el mes de marzo, ya que ahí consiguió su primera carrera por etapas como ciclista profesional, ganando la Settimana Coppi Bartali, una carrera en Italia que se disputa a finales de marzo, donde ganó sobre Iván Ramiro Sosa más 2 victorias de etapa, por lo cual con estos resultados tan buenos y viendo que era un gran corredor en la montaña, el equipo Jumbo anunciaba que oficialmente Jonas iba a ser el reemplazo de Dumoulin para el Tour de Francia. Y bien, antes de ver el Tour del año 2021, yo creo que es momento de hablar de Pogačar para ver cómo fue la carrera de él, ya que a diferencia de Jonas Vingegaard, Pogačar desde que es muy joven siempre ha sido una superestrella. Desde muy pequeño ganaba carreras con bastante facilidad y de hecho en el año 2018 ganó la carrera más importante de los ciclistas junior, la cual es el Tour del Avenir. Gracias a esta victoria tan grande en la categoría junior, consiguió un contrato World Tour con el equipo UAE para la temporada 2019, mismo año en el cual entró Jonas. Pero a diferencia de Jonas, el corredor esloveno desde su primera carrera ya fue muy destacado, ya que vimos como en su segundo mes como profesional ya llegaba a ganar la Vuelta del Algarve por delante de corredores como Enric Mas, que venía a hacer podio en la Vuelta a España del año pasado, y Wout Poels, un gran corredor del Team Sky. Pogačar lograba batirlos. Y aparte de esto, más allá de su gran nivel en la montaña, también se demostró muy fuerte en la crono, por lo cual con tan solo 20 años ya demostraba que tenía un futuro muy grande y que era un gran vueltoman. Eso continuó en el mes de mayo, ya que en el mes de mayo, después de disputar algunas carreras más, pudo ser campeón de su primera carrera por etapas World Tour,
y en la que ha sido hasta ahora la última edición de esta carrera, que es el Tour de California, donde Tadej Pogačar vencía a Sergio Higuita y también daba un paso aún más grande dentro del universo World Tour. Con esta cantidad de resultados tan destacados que tuvo Pogačar, lógicamente se ganó la confianza del UAE para poder debutar en su primer año en las grandes vueltas, y en este caso debutó en la Vuelta a España, donde en un principio iba como gregario de Fabio Aro. Pero bien, desde el comienzo de la carrera se demostró que esto no iba a ser así, ya que Pogačar se demostraba muy fuerte en la carrera, entraba en el top 10 en la primera semana, y cerrando la semana número 1 tenemos una etapa muy dura, donde ahí el esloveno se veía que era un ciclista brutalmente fuerte y que realmente en terrenos lluviosos era muy bueno, y aquí logró conseguir su primera victoria en una gran vuelta por delante de corredores como Nairo Quintana o Primož Roglič. Pogačar cerraría esta Vuelta a España con 2 victorias de etapa más y un podio en la clasificación general, así que sí, en su debut de grandes vueltas y en su debut como profesional, Pogačar conseguía un podio más 3 victorias de etapa. Con eso llegaba al año 2020, donde quería debutar en el Tour de Francia. Lógicamente no habían grandes expectativas sobre él, el mismo Maxim lo dijo en un principio, que no lo veía como el líder, no lo iba ganando el Tour porque era muy complicado siendo tan joven poder pelear por la Gran Boucle. Y esto se iba demostrando, ya que pese a que quedó segundo en la cuarta etapa, el día número 7 perdería más de 1 minuto 20 en una etapa donde los abanicos fueron la clave. Pero bien, a partir de este día Pogačar empezó a volar en el Tour de Francia, ya que en la etapa número 8 descontó 40 segundos, en la etapa número 9 ganaba su primera victoria en el Tour de Francia, y así sucesivamente llegamos hasta el día número 18, donde el esloveno se situaba en la segunda posición de la clasificación general. Aquí, contra todo pronóstico, Pogačar hizo una de las mayores exhibiciones de la historia del ciclismo moderno y se dio a conocer ante el mundo definitivamente como el mejor ciclista del mundo, ya que iba a ganar el Tour de Francia en la etapa número 20, venciendo en aquel momento al que era el mejor ciclista vueltómano en contrarreloj, como lo era Primož Roglič. Pogačar vencía en el terreno de Roglič y ganaba el Tour de Francia por casi 1 minuto, tras meterle casi 2 en la contrarreloj. Y así Pogačar cerraba su temporada 2020 ya siendo un corredor espectacular, con un Tour de Francia, un podio en una gran vuelta más como era la Vuelta a España, y en el 21 continuó con ese dominio, ya que empezó en el UAE Tour, que era donde también disputó Vingegaard, y Pogačar fue el campeón final de la carrera, ganando una etapa y siendo muy constante a etapas más importantes. Pogačar continuó su gran nivel de forma, disputando de la Tirreno Adriático, en la que posiblemente fue una de las mejores ediciones de los últimos años. Pogačar se impuso por más de 1 minuto sobre Wout van Aert y sobre Mikel Landa, donde en etapas muy espectaculares consiguió ganar en la etapa número 4 de una exhibición en el día número 5 junto a Mathieu van der Poel. Y aquí ya se mostró que, aparte de ser un gran corredor en crono y en montaña, también es un corredor que se destaca en carreras como las clásicas. Y bien, aquí nos situaremos en la Vuelta al País Vasco del año 2021, donde veríamos el primer enfrentamiento entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. En un principio, esto sería un duelo entre Roglič y Pogačar, ya que tanto el esloveno del Jumbo como el esloveno del UAE iban como líderes de sus respectivos equipos, y después de venir de un primer y segundo lugar en el último Tour de Francia, se esperaba que fuera el primer test entre ambos para ver quién llegaba mejor a la Gran Boucle. Mientras que por otro lado, Jonas iba en un principio como gregario de Primož Roglič. Primož ganaría la primera etapa, mientras que Jonas Vingegaard también demostraba que, aparte de ser un gran escalador, también era muy bueno en contrarreloj, terminando en tercera posición. El caso de Pogačar fue un poquito menos fuerte, pero igual estuvo al frente, terminando en quinta posición, por lo cual en aquel momento los corredores del Jumbo se situaban por delante del esloveno. Y bien, la carrera siguió en un buen progreso hasta que llegamos al día número 3. En la primera jornada en alto, Tadej Pogačar lograba vencer a Primož en aquella llegada al sprint, pero el corredor esloveno podía mantener el liderato gracias a su ventaja en la contrarreloj. Por lado de Jonas Vingegaard, en ese día perdería 15 segundos, por lo cual la general terminaba así, con Roglič primero todavía, a unos 20 segundos Tadej Pogačar, mientras que Jonas en sexta posición estaba a 54 segundos. En aquel momento todos pensábamos que se iba a definir la carrera en la jornada número 6, en un duelo entre Primož y Tadej Pogačar, pero en el día número 4 veríamos una situación la cual cambiaría la carrera por completo. Pese a que el pelotón estaba muy tranquilo, una pequeña escapada se terminó yendo hacia adelante, donde estaban incluidos corredores como Brandon McNulty y Jonas Vingegaard, un McNulty que estaba en aquel momento tercero en la general, compañero de Pogačar, y un Vingegaard que estaba sexto, siendo compañero de Primož Roglič. Este pelotón al final llegaría a meta y le metería 50 segundos al pelotón principal donde estaban los dos eslovenos, por lo cual la nueva clasificación general se encontraría de una manera muy diferente, ya que estaría de esta manera, con un McNulty que ahora lideraba, compañero de Pogačar, mientras que Roglič y Vingegaard estaban segundos y terceros a 23 y 28 segundos, mientras que por el lado del esloveno se encontraba quinto a 43, por lo cual estaba todo muy cerrado aún, pero en un principio íbamos a ver un duelo 2 contra 2.
Llegamos a la jornada número 6, donde el equipo UAE cometería un grave error, ya que desde muy lejos Primoz se lanzaría al ataque de una manera bastante espectacular, yendo a por la épica, yendo más que nada también a intentar desorientar al UAE, y eso fue lo que consiguió hacer, ya que el equipo UAE le pidió a Pogačar que ayudara a Brandon McNulty, que estaba líder de la general, en vez de ir a por Roglic. Un grave error de estrategia del equipo UAE. Al final Roglic iría hacia adelante, mientras que Pogačar le tocaría básicamente un 1 contra 1, pero con un minuto de desventaja frente a Primoz Roglic. Por el lado de Vingegaard, el corredor danés se quedó como soldado a rueda del corredor esloveno del UAE y no lo dejó moverse ni un solo segundo para adelante ni un segundo para atrás. Siempre estaba pegado al corredor esloveno y le hizo la vida un auténtico martirio. Incluso en la meta llegó pegado a él. Y de esta manera Primoz lograba ganar la carrera, mientras que Jonas terminaba en segunda posición en la general, mientras que Pogačar en tercera posición. Aquí Jonas ya dio un salto de calidad muy alto, ya que más allá de que lógicamente había ganado una carrera por etapas como era aquella séptima en Acopio-Ardali, aquí ya enfrentó a Pogačar, aquí ya enfrentó a Roglic y estuvo a la altura de ellos, así que aquí ya se veía y fue la primera vez en que los dos corredores que actualmente dominan el ciclismo se enfrentaron por primera vez. Ahora todas las vísperas se van en camino al Tour de Francia del año 2021, donde en un principio se veía todo bajo lo esperado, donde Primoz y Pogačar estaban al frente de la clasificación general, hasta que nos dirigimos a la etapa número 3. Esperaba una llegada al sprint, una llegada tranquila, pero la locura empezó a desatar el pelotón, ya que las caídas fueron innumerables entre corredores como Geraint Thomas, y en los últimos 10 kilómetros caería Primoz Roglic con un accidente muy fuerte donde se le veía muy magullado y donde al final perdería demasiado tiempo. Al final todo el equipo Jumbo, pese a que Roglic pierde un minuto con Pogačar en aquel día, todo el equipo Jumbo decidió esperar y ir con Primoz. En este caso también se incluía el corredor Jonas Vingegaard, que en aquel momento también perdería un minuto más con Pogačar. En aquel momento Pogačar estaba 39 segundos en la general, mientras que por ejemplo Roglic estaba a 1.35 y Jonas a 1.47, le sacaba ya un minuto de ventaja, y es donde estábamos en la jornada número 3. Dirigimos a la jornada número 5, la primera crono del Tour de Francia del año 2021, donde veríamos el primer golpe sobre la mesa de Tadej Pogačar, ya que vencía en la contrarreloj contra especialistas muy buenos como Stefan Küng, y cada vez se acercaba más al amarillo. El que había dado la gran sorpresa dentro del equipo Jumbo era Jonas Vingegaard, que quedaba en tercera posición en la contrarreloj, solo 26 segundos frente al corredor esloveno, mientras que Roglic, pese a haberse caído y pese a haber estado bastante golpeado, hizo una gran crono y terminó en séptima posición a 43 segundos del esloveno. O sea que Primoz estaba bastante golpeado, se veía que aún tenía ese nivel competitivo, por lo cual el equipo Jumbo aún seguía apostando por él. Todas las esperanzas del equipo Jumbo se derrumbarían en el día número 7, ya que Roglic a sufrir por sus caídas, empezaría a ver realmente el dolor de los golpes y sufriría desde la subida a más de 20 de meta para el final, y perdería al final más de 4 minutos respecto al pelotón principal. En ese caso sí que el equipo Jumbo no decidió mandar a Jonas con Primoz, sino que decidió dejarlo en el pelotón, por lo cual ahora, con la presunta lesión de Primoz, quedaba Jonas Vingegaard sin ninguna experiencia como vueltómano o líder en grandes carreras, como el nuevo líder del equipo Jumbo. Y así se dirigía a la jornada número 8 del Tour de Francia, la primera jornada de los Alpes, donde Tadej Pogačar iba a destruir la carrera de más de 30 para el final, con un ataque muy fuerte, donde soltaba a todo el mundo y se iba en solitario haciendo una gesta que sigue siendo recordada y seguirá siendo recordada por los siglos de los siglos. El esloveno voló y destruyó a todos los rivales que tenía para la clasificación general y les metía más de 3 minutos en la línea de meta a todos sus competidores. Por lo que ahora así quedaba la clasificación general tras el día número 8, donde más allá de Wout van Aert, que en aquel momento estaba bien por lo que había hecho en las jornadas anteriores, sabíamos que la montaña no iba a durar mucho para el equipo Jumbo, así que su gran baza era Jonas, que estaba en quinta posición a 5 minutos del corredor esloveno. Asimismo, en aquel momento veíamos que había una lucha muy apretada por el podio, con más de 6 corredores divididos en tan solo 1 minuto y 20 segundos. Nos dirigimos a la jornada número 9, donde Pogačar volvía a imponer su ley, metía solo 30 segundos a los demás favoritos, que esta vez irían a estar mucho más cerrados, ya que solamente Rigo Urán, Carapaz, Vingegaard, Enric Mas lograban terminar a 30 del esloveno, por lo cual cada vez más se cerraba más la brecha entre los corredores del podio, con una general donde Jonas se situaba en cuarta posición. Y así nos dirigíamos a la jornada número 11 en el Mont Ventoux, donde veríamos el primer gran golpe de Vingegaard a Pogačar en toda su carrera. El equipo Ineos de Richard Carapaz ponía ritmo en el mítico Mont Ventoux, ya que esperaban dar un golpe sobre la mesa, especialmente para intentar asaltar el podio,
y por qué no una victoria de etapa. Victoria que al final se terminaría llevando Wout van Aert, pero en el pelotón veríamos una gran sorpresa, ya que en el momento que termina el trabajo de Ineos, en vez de ser Carapaz el que ataca, el que terminó atacando fue Jonas Vingegaard con un ataque muy fuerte, donde el corredor danés se iba con Tadej Pogačar y los dos iban hacia el frente. En un principio se le veía bien a Pogačar, pero de a poquitos se veía que empezaba a sufrir con el ritmo del danés. Y eso fue lo que pasó. Jonas Vingegaard soltaba a Pogačar por primera vez, seguramente desde que Pogačar era un gran vueltómano, era la primera vez que soltaban de esa manera en una montaña. Vingegaard dejaba con la boca abierta a todo el mundo y con dudas sobre qué pasaría en el resto del Tour de Francia, ya que le metía más de 40 segundos en 2 kilómetros, y pese a que al final en el descenso lograba alcanzar al corredor danés, todos empezamos a ver de una manera mucho más seria a Jonas como un rival muy épico para Tadej Pogačar. Las jornadas seguirían avanzando, nos dirigíamos al día número 17, donde en otro final en alto, Pogačar y Vingegaard dieron una gran batalla entre ellos dos junto con Richard Carapaz por ver quién se llegaba a la victoria en el Col du Portet. Más allá de ciertos ataques del esloveno y ciertos ataques también de Carapaz, al final terminaría en un sprint final donde Pogačar lograba vencer gracias a su gran punta de velocidad, pero con eso ya se sentenciaba por fin de que Jonas iba a entrar en el podio de la general, ya que en el día número 18, al igual que la jornada anterior, Pogačar, Vingegaard y Carapaz terminarían entre los tres primeros con una distancia que solamente se separó gracias al sprint. Y gracias al gran nivel en crono que tenía el corredor danés, Jonas Vingegaard, que lo volvió a demostrar una vez más en una jornada 20 del Tour, terminaba en tercera posición en la crono, metiéndole tiempo a Pogačar. Para ser exacto, le metió 25 segundos y terminó con la general final a 5 minutos 20 del corredor esloveno. Si tenemos en cuenta de que en la jornada número 8 Vingegaard estaba a 5 minutos, esto demuestra que en más de 12 días de carrera Pogačar solamente le pudo meter 20 segundos al corredor danés, lo cual ya nos decía que tal vez en un principio, al estar limitado por Primož Roglič, hubiésemos podido vivir un duelo muy especial entre Pogačar y Vingegaard. Así que todo eso prestaba para la temporada 2022, donde veríamos el equipo Jumbo anunciaba de manera oficial que tanto Primož como Jonas irían como líderes para el Tour de Francia, para intentar desafiar por primera vez y por fin a Tadej Pogačar. El año 2022 comenzaba con la misma dominancia de Tadej Pogačar, ya que volvía a ganar nuevamente en el UAE, volvía a ganar nuevamente en la Tirreno. Esta vez vencía a Jonas Vingegaard por más de un minuto en la general y llegaba al Tour de Francia como el gran favorito a ganar. Por el lado del islandés, más allá del segundo puesto en la Tirreno Adriático, también terminaría en segundo lugar del Dauphiné, donde junto con su compañero Roglič arrasaron dentro de la carrera, ganaron con muchísima facilidad, y de hecho en la etapa final se veía que Jonas Vingegaard tenía un puntico más que Primož Roglič, por lo que más allá de que Roglič había ganado la París-Niza y el Dauphiné, se veía que Jonas de a muy poco se veía como un escalador demasiado fuerte. Pero todas esas dudas las veríamos en el Tour de Francia del año 2022, donde veríamos el duelo, en mi opinión, más bonito entre Jonas y Tadej Pogačar. El Tour 22 comenzaba con una contrarreloj individual por Copenhague, con mucha lluvia, donde al final Pogačar aventajaría a Jonas Vingegaard y a Primož Roglič por tan solo 8 segundos. La carrera seguía progresando, seguían los días pasando y nos dirigíamos al día número 5, donde veríamos una etapa muy fuerte, muy difícil para los corredores vueltómanos, ya que venía una etapa de pavés, etapa donde se podía perder todo en el Tour de Francia, así que podíamos ver un gran espectáculo. El espectáculo comenzó en ese caso para el equipo Jumbo-Visma, que tuvo la peor suerte del mundo, ya que en aquel momento el que era líder de su equipo, Wout van Aert, sufrió una caída muy fuerte y le costaba entrar al pelotón. Logró volver al pelotón, pero esta vez el que tendría la mala suerte sería Jonas Vingegaard, ya que en el momento menos indicado sufriría una avería mecánica, la cual nos dejaba una de las imágenes más recordadas de aquel Tour, donde el equipo Jumbo estaba completamente perdido, ya que no podía darle ninguna bicicleta de la talla de Jonas Vingegaard, y lógicamente esto lo aprovechó Tadej Pogačar para empezar a tirar y para empezar a romper el pelotón e intentar sacar de la lucha al corredor danés. El equipo Jumbo intentó actuar muy rápido, intentó bajar a Wout van Aert para que ayudara a Jonas Vingegaard, pero en el momento en el cual sucedía esto, la mala suerte terminó de matar al equipo Jumbo, ya que Primož Roglič sufriría una caída muy fuerte mientras iba en el pelotón con Pogačar, y en este caso ningún corredor del equipo Jumbo podía esperarlo, ya que todos estaban con Jonas, así que en este caso Wout van Aert se terminó quedando con Jonas, mientras que Pogačar va a romper el pelotón e irse con Jasper Stuyven. Pero gracias a Wout van Aert, Jonas Vingegaard lograba salvar el día, ya que Van Aert hizo auténtica magia, cerrando un hueco de más de un minuto y terminando tan solo 13 segundos del corredor esloveno, tras una jornada muy intensa para el equipo Jumbo, donde al final, pese a perder mucho tiempo con Primož Roglič, lograban salvar los muebles con Jonas Vingegaard frente al corredor esloveno del UAE.
Así quedaba la general tras el día número 5 con Pogačar en cuarta posición a 19 segundos, mientras que Vingegaard a tan solo 40, por lo cual, pese a muchos momentos muy duros en aquella etapa del pavés, tan solo perdía 20 segundos en la clasificación general. Nada sería fácil para el equipo Jumbo, ya que Tadej Pogačar nuevamente volvería a exhibirse al siguiente día en la jornada número 6, donde ganaría muchísima facilidad en una jornada con un final para punchers, donde le metería 10 segundos más gracias a la bonificación a Jonas Vingegaard, con la nueva general así quedando a 31 segundos del corredor esloveno. Y así nos dirigimos al primer final en alto con la subida a la Super Planche de Belfields, donde veríamos uno de los mejores duelos que yo recuerdo entre Jonas y Tadej Pogačar, ya que desde el comienzo el equipo UAE controlaba el pelotón con ganas de que Tadej Pogačar rematara la victoria en una jornada muy dura y con un final el cual se adecuaba perfectamente a las condiciones de Tadej. Y así lo veríamos, ya que más allá de que Lennart Kemna estaba en la fuga, el equipo UAE lo tenía bajo control, y en el último kilómetro veríamos el ataque de Pogačar en la zona de este rato. Los dos corredores del Jumbo-Visma se ponían a su rueda e intentaban seguirlo. El ritmo de Pogačar era muy fuerte y empezaba a romper el pelotón, dejando el grupo en tan solo 6 unidades y dejando a los dos del Jumbo frente a él con un duelo cara a cara. Pero en el momento que nadie se lo esperaba, llegaba el ataque de Jonas Vingegaard a 300 metros para el final, en el cual él lograba adelantar a Lennart Kemna y alcanzarlo, y un Tadej Pogačar que se le veía sufriendo demasiado frente a aquel ataque de Jonas Vingegaard. Se veía que sufría, pero su gran punch sobre el final lograba imponerse sobre el corredor danés y lograba vencer en un final muy agónico entre ambos, donde el corredor esloveno se veía invencible. Más allá de esta derrota de Jonas, más allá de todo se veía bastante igualado, ya que lo que les decía era una distancia muy corta en la general, menos de 40 segundos, y se veía que en la montaña había demasiada igualdad. Ya de que ganó Tadej Pogačar, también sabemos todos de que este era un final perfecto para él, con un final que era más que nada explosivo, un final que no se adapta mucho a Jonas Vingegaard. Jonas lo llevó hasta el límite y le hizo sufrir demasiado, por lo cual esto nos dejaba a nosotros una esperanza muy grande de que tal vez este año Pogačar no ganaría tan fácilmente. Así quedaba la general tras el día número 7, donde veríamos a Jonas a 35 segundos de Tadej Pogačar, mientras que Primož estaba a más de 2 minutos y medio. Así que lógicamente, después de esa gran actuación, el equipo Jumbo-Visma se decidió a tirar todo por el todo y quemar los barcos con Jonas Vingegaard para intentar batir al corredor Tadej Pogačar. Y con esto en mente nos dirigimos a la jornada número 11, donde veríamos posiblemente la mejor etapa de la última década y posiblemente de las mejores del siglo y de la historia del ciclismo. Ya que en el día número 11, con final en el Col du Granon, con subidas como el Galibier y el Telegraph, veríamos un espectáculo del equipo Jumbo-Visma. Un equipo Jumbo decidido a ganar en la etapa reina del Tour de Francia, decidido a batir por fin a Tadej Pogačar después de 2 años de derrotas. Empezaba muy fuerte, ya que metían a Wout van Aert, el corredor más completo del mundo en aquel momento, lo metían en la fuga en búsqueda de un ataque lejano. Un ataque lejano el cual llegaría más lejano de lo que la gente lo esperaba, a más de 60 kilómetros para el final. El equipo Jumbo empezaba a apretar con corredores como Christophe Laporte, como Primož Roglič y como Jonas Vingegaard, ya que Primož lanzaba su primer ataque coronando el Col du Telegraph y rompiendo así el pelotón, ya que quedaba en un 3 contra 1 Tadej Pogačar, y esa transición entre el Telegraph y el Galibier iba a ser un auténtico infierno para el esloveno, ya que tanto Primož como Jonas Vingegaard se juntaban ambos y empezaban a atacar uno por un lado, otro por el otro. Cada vez que respondía Pogačar, atacaba uno, atacaba a otro, lo dejaban sin aire constantemente y lo dejaban muy desgastado. El equipo Jumbo salía con todo. Debemos tener en cuenta que en aquel momento faltaban más de 50 kilómetros para el final y todavía faltaba subir 2 puertos de categoría especial, pero sin importar esto, el equipo Jumbo salió a matar o a morir. Este ritmo feroz del equipo Jumbo continuaría hasta dentro de unos kilómetros más, donde ya fue hasta finales del Galibier, donde después de que se agruparan todos de nuevo, Primož volvería a intentar otra vez frente a Tadej Pogačar, pero esta vez el esloveno no quiso esperar a nadie. Esta vez el esloveno quiso poner su ritmo él y empezó a romper el pelotón uno por uno y dejando solamente a Jonas Vingegaard junto a él. Así que aquí veríamos que eran los dos más fuertes del Tour de Francia y que estaban en una subida más mítica del ciclismo cara a cara. Al final ambos ganarían el Galibier, lógicamente aquí bajarían el ritmo en la víspera de la subida al Col du Granon, donde el equipo Jumbo-Visma esperaría a Primož junto con Van Aert y todos juntos se agrupaban de nuevo con el pelotón para así ya poder afrontar con superioridad numérica la subida final al Col du Granon. Con eso llegamos a la subida final, donde un ataque temprano de Nairo Quintana fue la que marcó el principio del fin para Pogačar, ya que no era muy común en el esloveno que no seguía los ataques, y más que nada en este momento se veía que el equipo UAE en aquel momento solamente contaba con Majka para el servicio de Pogačar. Se veía que iban poniendo un ritmo bastante más bajo de lo común.
Y esto, el equipo Jumbo empezaba a darse cuenta de la situación y empezaba a ver de que tal vez más corredores empezarían a atacar. Y así pasó, ya que con ataques de Romain Bardet, entre muchos otros corredores, se veía que el corredor esloveno por el momento se veía que no estaba tan fuerte como en días anteriores. Así que a falta de 5 kilómetros para el final llegaría el momento que cambiaría la historia del ciclismo, ya que venía el ataque más fuerte que se recuerda, Jonas Vingegaard, que en un principio Rafał Majka intentaba ayudar a Pogačar, pero cuando se abría el corredor del UAE se veía que Pogačar no podía seguir el ritmo de Jonas Vingegaard, que se iba hacia adelante completamente desatado, completamente endemoniado, y soltaba al que en aquel momento era el rey y el que era el invencible en el Tour de Francia, ya que en este momento Jonas por fin lograba saltar a Pogačar y lograba empezar a soñar con la victoria del Tour de Francia. Y no solamente fue esto, fue el hecho de que Pogačar no solamente no podía seguir la rueda de Vingegaard, sino que no podía seguir la rueda ni de Geraint Thomas, ni de David Gaudu, ni de Adam Yates. El corredor esloveno se veía completamente desencajado, se veía que ese esfuerzo que hizo el demás en aquella subida al Galibier, el estar solo frente a dos corredores tan fuertes como lo son Roglic, como lo son Vingegaard, le empezaba a pasar factura. El equipo Jumbo había cumplido con su cometido, había desencajado y había desgastado suficientemente a Pogačar para que en la subida final estuviera completamente destrozado. Y Jonas, volando con inspiración, con las ganas de ganar el Tour de Francia, hacía una de las subidas más icónicas que se recuerdan y ganaba la victoria de etapa por más de 1 minuto sobre el segundo, que fue Nairo Quintana, y le metía en meta más de 2 minutos con 50 a Tadej Pogačar. Esto así quedaba la nueva clasificación general, con Tadej Pogačar tercero a 2.22 de un Jonas Vingegaard que ahora se situaba como el gran favorito y como el hombre a batir en el Tour de Francia. Todos sabíamos que Pogačar no se iba a rendir y sabíamos que este duelo y que ese Tour de Francia iba a ser impresionante y emocionante. Y bien, señores, aquí dejaremos el final del capítulo número 1 porque ya se hizo demasiado largo y es momento de que ustedes en los comentarios me dejen un buen like, me dejen unos buenos comentarios, que también me comenten más rivalidades que les gustaría ver, porque me gustaría hacer eso como una serie. Y bien, señores, les digo que estén pendientes porque dentro de poco vendrá el capítulo número 2, donde vendrán los mejores duelos, en mi opinión, entre Pogačar y entre Vingegaard. Pero aquí revivimos por lo menos el comienzo de esta rivalidad entre dos corredores que actualmente son icónicos. Señores, espero les haya gustado este primer capítulo y nos veremos en el próximo.